Consejo a tiempo. Es de sabios escuchar y atender el consejo de otros. El proverbista nos exhorta que el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. En el libro de Éxodo, el capítulo 18, versículo 23, indica: si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y tú también. Todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y eso es importante porque estaremos entonces haciendo un análisis del capítulo 18, del versículo 13 al 27, en donde estaremos hablando de esta importante enseñanza, mejor dicho, y por lo tanto recomendamos la lectura total de este capítulo 18, en la cual vamos a conocer el estilo de vida de Moisés que llevaba y cómo aprender de la sabiduría con que su suegro le aconseja, como también imitar la nobleza y humildad de Moisés a aceptar el consejo. Por lo tanto, haremos lectura de los versículos 13 hasta el 27, que dicen: aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientes tú solo y tú y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene asuntos, viene a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave te lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti y llevará a ellos contigo. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, y juzgaba el pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Moisés, el hombre que había escuchado directamente a Dios, ahora entonces recibe palabra de uno que traía un mensaje de Dios para él, dándonos ahora también ejemplo de humildad. A través de la lectura podemos notar una serie de aspectos importantes. Podemos observar que el pueblo viene donde Moisés para resolver sus querellas, como también el suegro Jetro aconseja sabiamente a Moisés, y vemos cómo Moisés acata los consejos de su suegro. A través del análisis es inminentemente práctico y aplicable a todos los que tienen posición de liderazgo dentro de las congregaciones. Que sean, entiéndase, pastores o líderes de ministros. Estos están en la oportunidad para poder liderar con toda responsabilidad sin tener que alcanzar
un nivel de fatiga que los consuma al punto que no puedan ejercer más su ministerio. Por eso que la oportunidad en la cual estaremos hablando a través de este caudillo de Israel, en la cual se demuestra la enorme grandeza del carácter de reconocer que había cometido un error y el aceptar los consejos de Jetro, su suegro, poniendo en práctica lo que éste le había sugerido. Es por eso que en el capítulo 18 se inicia narrando la visita de Jetro, en la cual desde Madián hasta el monte de Oreb, donde el gran legislador caudillo de Israel se encontraba. Y según esta interesante tradición rabínica, el viento que sopló desde el este para abrir las aguas del Mar Rojo a fin de que el pueblo de Israel pasara en seco y luego el estruendo que cayeron sobre los egipcios fue tan bien grande que se escuchó hasta en Madián. Y que de esta forma podemos decir que Jetro se informó de lo que Dios estaba haciendo a favor de Israel. Por lo tanto, el caso es que no faltaban personas que, no sabiendo lo que Dios estaba haciendo con los del pueblo de Israel, lo contaban a las generaciones nómadas, lo cual llevaban noticias a los pueblos cercanos. Es por eso que sí fue como Jetro fue informado en Madián de los hechos portentosos de lo que Dios estaba haciendo. El cruce del Mar Rojo en seco, la destrucción del ejército egipcio, el endulzamiento de las aguas de Mara, por lo tanto, el envío de las codornices, el descenso del maná, de lo cual él fue testigo, y más de la destrucción de los amalecitas. Todo esto motiva a Jetro a ir en encuentro a ver a su yerno, que era el mediador de estos extraordinarios eventos. Analizamos cuidadosamente, dice en el versículo 13 que aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo entonces Jetro todo lo que Moisés hacía con el pueblo. Por lo tanto surge el interrogante: ¿qué es esto que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Es interesante, vemos cómo su suegro le hace esta pregunta importante. No se sabe exactamente si Moisés juzgaba diariamente al pueblo, pero por la sorpresa de Jetro se puede entonces deducir que sí lo hacía. Ante una nación aproximadamente de 2 millones de personas, este trabajo era mortal. Por las sutilezas del idioma hebreo, hay rabinos que pueden pensar y algunos podrían hasta decir que habían en ese momento, según sus observaciones, que venían a Moisés no solamente para resolver sus querellas, sino también para consultar a Jehová por asuntos personales, como podemos ver en el versículo 15. Y podemos notar que la pregunta que surge de manera inmediata es por qué Moisés hacía este trabajo solo. ¿Por qué no había descentralizado? Entiéndase por descentralizar, delegar parte del mismo a su hermano Aarón, a Hur o a Josué, que eran sus ayudantes fieles. Y principalmente Aarón, que hasta ese momento había jugado el papel de tan importante función en las confrontaciones con Faraón y con el pueblo.
y no podía entonces haber tomado los casos que llamamos menos delicados. ¿Y qué de los ancianos y líderes de cada tribu que eran tenidos en gran estima por su excelente testimonio? Moisés estaba cometiendo un error que es muy común entre líderes de muchas congregaciones: no saber o no querer delegar responsabilidades. Hay diferentes razones por las cuales se comete esta falta grave. Entonces, tenemos que ver razones. Muchos piensan que si no hacen las cosas, no salen bien. Se creen que son indispensables y asumen que la buena marcha del ministerio depende de ellos y no de la iglesia como cuerpo de Cristo. Otros lo hacen porque temen que se levanten líderes que puedan competir con ellos haciendo la obra del Señor. Algunos también no creen en identificar, reclutar, entrenar, delegar y supervisar futuros obreros para la viña del Señor. Es por eso que cuando observamos todo esto, vemos a través del versículo 15 y 16 que Moisés responde a su suegro. Dice: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Y cuando tiene asuntos viene a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Y si así desearlo, Moisés fomentó lo que se llama un protagonismo que no era saludable. Usted y yo podemos notar unas expresiones: el pueblo viene a mí, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Indudablemente que Moisés lo hacía con las mejores intenciones y que sus intervenciones ayudaban a resolver los problemas de la gente, pero su centralización de poder, imagen, dependencia y prestigio eran más perjudiciales que benéficas. ¿Con cuánta razón Dios escondió su cuerpo al morir? De lo contrario, el pueblo le hubiera embalsamado y lo hubiese adorado. Es por eso que no pudiéramos hacer este análisis si no hiciéramos la pregunta: ¿qué hubiera hecho Moisés si el pueblo hubiese ido donde Aarón, Josué, en busca de consejo, ya que ellos habían probado ser varones de Dios? Probablemente Moisés hubiera preguntado por qué fueron donde ellos. Se hubiera posiblemente disgustado, posiblemente se hubiese vuelto celoso. No lo sabemos. Ahora, según el texto hebreo, la frase para consultar a Dios ocurre algunas 4 veces en el Antiguo Testamento. Usted lo puede encontrar en el capítulo 18, versículo 15, en 1 de Samuel 9:9, en 1 de Crónicas 21:30, en 2 de Crónicas 26:5, y esto está sobre la base de razones exclusivas y de carácter lingüístico. Y se puede afirmar que la gente venía donde Moisés no solo para resolver conflictos personales, sino para consultar a Dios por sus necesidades. Un punto que resalta a favor de Moisés es que juzgaba los casos del pueblo declarando las ordenanzas de Dios y las leyes de éste. De esta manera no podía entonces equivocarse. Según el documento de Éxodo, Dios no había dado a Israel en una totalidad de la ley, pero de una manera paulatina y según se iban presentando las circunstancias, le daba mandamientos a la nación. Por ejemplo, después del incidente en Mara, el relato bíblico indica que allí les dio los estatutos y ordenanzas y allí los probó y le dijo: si oyeres atentamente a la voz de Dios,
a tu Dios, escuchas e hicieres lo recto delante de Dios, y dieres oído a tus mandamientos y guardares todos sus estatutos. Lo está declarado en el capítulo 15 de Éxodo, versículos 25 y 26. Vemos claramente que Moisés daba opiniones personales, sino que declaraba lo que Dios decía para cada circunstancia. Entonces, cuando vemos todo esto, vemos que Moisés era cauteloso al declarar lo que Dios le había indicado. Cuando vemos los versículos 17 al 20, vemos que entonces el suegro de Moisés le indica: no está bien lo que haces. Vas a desfallecer, y también el pueblo, porque el trabajo es demasiado y pesa, y es un trabajo que es imposible de realizar para una sola persona. No podrás hacerlo solo. Y es por eso que Jetro se dirige a Moisés con una notable sabiduría, y podemos ver primeramente que fue claro y no fue ofensivo. Y vemos la excelente combinación para señalar una falta y dar un buen consejo. Podemos notar que las palabras de Jetro no se presentaban para que Moisés se ofendiera. En ellas no encontramos regaño ni recriminación, sino un oportuno y objetivo consejo basado en los hechos. Antes de sugerirle lo que debía hacer, Jetro le señala los errores que estaba cometiendo. Aunque las palabras iniciales de Jetro hay candidez, no creemos que haya habido ofensa. No está bien lo que haces. Para poder entender las palabras de Jetro, uno debe ubicarse en el contexto histórico e imaginarse cómo se expresa Jetro. Si Moisés no se ofendió, fue prueba de que las palabras de su suegro fueron dichas con claridad y fueron expresadas de manera firme, pero con mucho amor y con mucha preocupación. Y cuando las cosas se dicen así, nunca lastiman. Jetro le hizo ver a Moisés que aquel tren de vida era funesto tanto para él como para el pueblo. Por más buenas que fueran las intenciones y por más amor que ellos le tuvieran, las palabras de Jetro contienen un excelente consejo. Para muchos de los ministros actuales que piensan que el activismo es una prueba de un buen ministerio, está comprobado por estudios hechos por organizaciones serias que el índice de ministros con problemas de agotamiento, ansiedad, depresión, enfermedades coronarias es sencillamente alarmante. Y lo penoso del caso es que una gran mayoría de los ministros que adolecen del problema que tenía Moisés lo pudieran eliminar si aprendieran a delegar de manera responsable. Es muy raro encontrar una iglesia en la cual no haya hombres y mujeres competentes que asuman con amor y responsabilidad gran parte de lo que el ministerio hace. Cuando vemos el versículo 21 al 23, vemos lo siguiente: le indica lo que debe hacer. Le dice: escoge tú de entre todo el pueblo a varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Liviarán la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. En el versículo 21, en el versículo 22, ¿cuántos consejos sabios se encuentran en las palabras de este hombre, Jetro? Número 1, le hace ver a Moisés que no estaba bien lo que hacía. Segundo,
Le advierte que tanto él como el pueblo iban a desfallecer por aquel esquema de trabajo que era demasiado pesado. Tercero, le hace comprender que él solo no podía hacer lo que intentaba. Cuarto, le pide que escuche lo que le va a decir. Quinto, le asegura que Dios estaría con él si seguía el consejo que le daría. Sexto, le aconseja que someta todas las cosas a Dios. Esto nunca falla. Séptimo, le encarga que le enseña al pueblo las ordenanzas y las leyes de Dios, le muestra el camino por donde debe andar y lo tendrá que hacer. Y octavo, vemos que le instruye a que acoja de entre el pueblo varones que reuniesen, mejor dicho, características de virtuosidad, temor a Dios, vida de verdad, que aborrezcan la avaricia, que fuesen jefes, en otras palabras, con características de liderazgo a niveles de 1000, de 100, de 50, de 10. Por otra parte es que ellos se encargarían de juzgar al pueblo. Pero los casos de carácter difícil los reservarían para Moisés. Otro aspecto es que de hacer esto Moisés se iba a alivianar su carga y el pueblo llegaría en paz a su destino. Y las características que deberían llenar los jefes que nombraría Moisés nos recuerdan las de Job, quien era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Los consejos sabios y prácticos de Jetro fueron relevantes no solamente para Moisés e Israel, sino para muchos líderes de nuestras congregaciones en nuestro tiempo. Entonces vemos que Moisés acata los consejos de Jetro. Lo podemos observar a través de los versículos 24 y 25, donde dice: y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Dice que escogió varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefe sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. En la versión de la Septuaginta, entiéndase esta versión griega del Antiguo Testamento, utiliza la palabra que se conoce como dunatos, que significa virtud. Y la palabra dunatos es una palabra que es rica en contenido y entre sus muchos significados está el siguiente, que significa competente, fuerte, pero fuerte en alma, poderoso en influencia. Es por eso que en las versiones hebreas se traducen términos como logros. Hay versiones castellanas que traducen capaces. La idea que tanto el hebreo como el griego nos ayudan en que los varones escogidos por Moisés eran personas de intachable reputación. Eran hombres cuya integridad y virtud, transparencia y capacidad para asistir a Moisés estaban avalada por el pueblo que les conocía. Lo mismo sucedió en la elección de los 7 diáconos en la iglesia de Jerusalén, que habla el capítulo 6, versículo del 1 al 6 en el documento de los Hechos. Y se debería entonces caracterizar las personas que ejercen el cargo de obispo y diácono según las instrucciones del apóstol Pablo, según la carta a Timoteo.
en su primera carta, el capítulo 3. Moisés no permitió ni el pueblo tuvo el atrevimiento de recomendar hombres de conducta cuestionable. Las palabras de entre todo Israel son importantes en el relato. La idea de que Moisés procuró ser lo menos parcial posible, procuró lo que se llama la representación más justa de todo el pueblo. Por lo tanto, tenemos que ver algo importante. Esto no fue fácil, ya que la población masculina era de más de 600,000 personas, de manera que movilizó a toda la nación para que sugirieran a los mejores hombres de entre las 12 tribus. Una verdadera democracia espiritual con la conciencia de funcionar bajo la teocracia de Dios Todopoderoso. Y siempre que se procede así, no puede haber, escuche bien, equivocaciones. Es por eso que los asuntos difíciles eran traídos a Moisés, luego de haber descentralizado, siguiendo el consejo de Jetro, que este consejo fue más bien un recurso que Dios había dado a Dios a través de su sueño. Cuando dice a través de estos versículos 26 y 27, y juzgaban al pueblo en todo tiempo el asunto difícil, los traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño, y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Tenemos que ver el contraste entre el versículo 13 y versículo 26. Mientras que en el 13 se describe a Moisés atendiendo al pueblo solo, en el 26 encontramos a los hombres virtuosos, temerosos de Dios, la verdad y aborrecedores de la avaricia, juzgando al pueblo en todo tiempo. Y aquí la palabra juzgar significa que habían delitos por los cuales tenían que enjuiciar a la gente, a ponerlos en la cárcel. Significa que cuando había alguna querella entre el pueblo, analizaban el caso y decidían que tenían la razón, y era conveniente explicar algo que muchos han entendido incorrectamente. El libro de los jueces se llama así porque fue el periodo antes de la monarquía, en que gobernaban líderes que eran llamados jueces. Pero la palabra juez significaba defensor. Los jueces de Israel en el periodo del libro que lleva dicho nombre eran los defensores de la nación en contra de los pueblos que los atacaban. La judicatura de ellos consistía en defender a Israel y no tanto en poner tras las rejas a los delincuentes. En el caso de los hombres elegidos por Moisés, bajo la recomendación del pueblo por causa de un buen testimonio, eran individuos que administraban la justicia teniendo como base las leyes de Dios. Iban dando a la nación dirección. Recuérdese que las leyes de Israel eran exclusivamente tales que Dios le había dado. Hay un punto interesante que demuestra el carácter de estos hombres. Sabían reconocer sus limitaciones. Si surgía un caso difícil o delicado, los referían a Moisés. Aquí encontramos una interesante manera de trabajar entre Moisés y sus ayudantes. Ninguno interfería en el trabajo del otro. Moisés reconocía el territorio de sus ayudantes y ellos el de su líder. ¿Sabe? En este análisis vemos cómo Jetro, suegro de Moisés, aconsejó de manera sabia cómo atender los asuntos del pueblo de Dios de manera efectiva y menos agotadora, y el pueblo de Israel pudiera llegar a su destino establecido por Dios. Y todo se originó cuando Jetro vio que Moisés, sin ayuda de nadie, se dedicaba desde la mañana hasta la tarde a atender los problemas de toda nación, que era aproximadamente de 2 millones de personas. ¿Por qué actuaba Moisés de esa manera? Algunos pensaban que eran la única persona competente para atender los problemas del pueblo.
quizás por ser el libertador de la nación de la esclavitud egipcia y el instrumento por medio del cual Dios hizo maravillas en Egipto. Era también amante del activismo, esto es, que se sentía realizado cuando tenía múltiples ocupaciones. Otros, sin darse cuenta, habían en él cierto amor hacia el protagonismo, lo que así creen señalan las ocasiones en que Moisés se refirió a su persona cuando habló con su suegro. El pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí. Yo juzgo entre el uno y el otro y declaró las ordenanzas de Dios y las leyes. ¿Sabe? El caso es que indudablemente Moisés no había pensado que estaba haciéndolo mal, hasta que su suegro se lo dijo con mucho amor y firmeza. Debido a esto, le propuso una alternativa sabia, práctica y espiritual. Enseñar al pueblo las ordenanzas y las leyes de Dios, mostrarle el camino por donde deberían andar, lo que tenían que hacer. Además era necesario que escogieran del pueblo hombres de virtud, temerosos, que aborrecieran la avaricia, que los tales podrían como jefes en posiciones de diferentes jerarquías, de 1000, 100, 50 y otros más sobre 10. Esto lo que hace es que manejarían los asuntos de diferentes niveles dependiendo la condición de la situación. Moisés hizo según Jetro le indicó y halló que la tarea se hizo ligera. Y halló entonces que era manejable trabajar con el pueblo. Entonces los asuntos espirituales, Moisés se encargaría de trabajarlos así fuese necesario. Esta enseñanza nos muestra que todo buen líder se caracteriza porque identifica, recluta, capacita, delega responsabilidad, supervisa a quienes Dios desea a usar en su causa. Bendiciones.